Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy específicamente quiero platicar contigo sobre las herramientas que necesitamos para el arranque del segundo semestre del año y poder potenciar nuestro liderazgo. En esta ocasión lo voy a dirigir solo a las mujeres. Y bueno, gracias por compartir y escuchar estos podcasts que sabes que para mí son un momento de reflexión en donde me apodero del micrófono, pero en donde me encanta compartir con más gente la posibilidad de que puedan crecer en lo profesional. Y lo que veo yo en mi experiencia, porque me topo con muchas situaciones en donde me toca ver desde afuera la posibilidad de cambio que pueden tener las personas. En esta ocasión quiero hablar de todas esas herramientas que no tenemos y que pensamos que estamos solas por el camino profesional, que a veces aprendemos inconscientemente y que a veces no tenemos a la mano y no utilizamos y que pueden hacer nuestro camino más fácil. ¿De qué depende que tengamos estas herramientas que no te las enseñan en la escuela? A la fecha, sí hay programas, hoy hay cada vez más programas que te puedan apoyar en cómo tener estos soft skills, en cómo generar esta gestión de emociones, en donde las emociones no están prohibidas, no son malas, que no las tengas que esconder y reprimir y controlar, sino que las puedas gestionar y entender la información que tienen detrás estas emociones, en donde cómo comunicar correctamente, porque puedes hablar mucho pero no decir nada, o puedes no hablar nada y tampoco comunicas. Entonces, ¿cómo escoger qué palabras son las que tienen cierto poder e influencia para que la puedas alinear a esa credibilidad que quieres tener? ¿Cómo saber cuáles son esas palabras que ayudan a que la gente haga una conexión emocional y quiera saber un poco más de lo que tienes que decir o por lo menos comprar tu idea? Y pienso que en el lenguaje existen muchas más vertientes, desde cómo aprender a escuchar realmente y escuchar para aprender, escuchar nada más para conocer, en lugar de porque necesitamos responder o porque necesitamos defendernos o porque necesitamos justificarnos, y en donde nos quedamos con tan poca información que no hacemos las preguntas adecuadas, y estas preguntas adecuadas que nos permiten explorar con curiosidad qué hay detrás de toda la historia que nos estamos contando nosotros en la cabeza o la gente que está frente a nosotras. Y entonces, todas esto tienen, sí hay herramientas que nos van a permitir a tener mucho mayor consideración hacia no solo el impacto que tiene mi comunicación y mis palabras en otros, sino a que me asegure que digo lo que dije y cómo lo dije, y no nada más lanzar instrucciones que no tienen fondo y que luego no entendemos por qué la gente no entregó en tiempo, no hizo bien o no nos hizo caso una persona con mayor autoridad, pero porque nosotras no nos supimos explicar. La postura para mí es sumamente importante, porque no es nada más como cuando nos decía nuestra mamá, párate derecha, quita los codos de la mesa, sino que esta postura erguida, que pueda, en inglés le dicen grit y le dicen poise, y entonces cómo tener ese grit para decir voy con determinación alcanzar lo que sea, pero desde mi postura la gente lo nota. Desde mi postura, el estar en centro me permite comunicar un mensaje que tenga mucho más posibilidad de entrega, de credibilidad, de que sepan que pueden confiar en mí. Y cuando no sé comunicar, ponte en estos ejemplos de cuando hablan las personas que ponen a hacer telemarketing, que desde que hablan les notas la voz temblorosa, debilidad en la forma como robótica de que hablan, porque no lo logran traer desde dentro. Y entonces se nota claramente que desde una llamada sabes si la persona tiene autoridad y credibilidad o no. Y es súper injusto, porque a lo mejor es una persona muy capaz, pero si no lo logramos proyectar a través de todas estas cambios de comportamientos, de ejecutar ciertas acciones, de cambiar un poco también esa mentalidad que tenemos de decir tengo que saber solo la parte técnica. Yo he tenido muchas clientas mujeres que me dicen es que tengo que aprender más de la otra área para poder justificar el puesto en el que estoy. Y creo que estamos bien equivocadas, porque no se trata nada más de lo que sé, sino de la perspectiva estratégica que puedo tener. ¿Cómo abro el ancho de banda para ser más estratégica en mis decisiones, en la intencionalidad que tengo al ejecutar y al hacer algo? ¿Por qué me refiero a eso de la intencionalidad? Porque estoy convencidísima que vamos en automático y en el autopiloto. Recientemente me buscó una empresa
para que ofreciera un programa de presencia ejecutiva y estaban como discutiendo la posibilidad de que ¿cómo les vamos a decir que tengan que tener presencia? Y yo, es que no es un tema de imagen física. La presencia ejecutiva es cómo estamos en el presente, en cuerpo, en mente y en alma. Y si alineas las tres cosas, es cómo traigo mi mente al presente para saber qué es lo que hoy sí puedo hacer. Cómo dejo de ser reactiva para ser proactiva a través de que mi mente la tenga en la posibilidad de lo que hoy puedo hacer. Abierta a esa posibilidad de aprendizaje. El cuerpo, porque es la postura que te acabo de decir, que si no está alineado a lo que está en mi mente, pues es cuando proyectas nerviosismo, inseguridad o demasiado energía y que la gente se siente asustada porque pues puede ser muy invasivo. Y el alma son los valores. Muchísima gente no sabe qué valores los definen y qué valores pueden alinear a su presente, que puede ser la industria en la que están, el momento de su vida en el que viven, y lo tenemos que alinear porque cuando no está alineado vamos a marchas forzadas. Entonces no fluye nada. Si yo no estoy alineada a la organización y quiero decir que voy a comunicar correctamente, pues no me lo va a permitir tanto ni mi mente porque está enojada con los valores de esa organización que no se alinean a lo que para mí es importante. Y obviamente mi mente me va a delatar porque no hay manera de mandar señales positivas de tu mente a tus emociones, a tu forma de actuar. O sea, si tu mente está negativa, todo sale negativo. Si no trabajas las emociones, si no trabajas lo que está en tu mente para dejar en blanco y decir, vengo con humildad a ver qué puedo aprender y con curiosidad para entender qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, pues todo lo demás va a mandarse esa señal. O sea, tú haz el ejercicio. Imagina que estás en un lugar pensando en que, voy a decir algo que a mí me aterra, un temblor, y ahora sonríe. Pues es imposible pensar en el temblor, en la sensación que te da ese temblor y luego, miren cómo estoy, ¿no? Y luego sonreír. Es imposible porque el cerebro no es tan capaz. Entonces, todo eso es una alineación que se puede lograr a través de diferentes herramientas que no necesariamente, a lo mejor tomaste nada más un programa en especialización en comunicación efectiva, que no es lo mismo. Y a lo mejor nada más te especializaste en... leí el libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional. No es suficiente. Todo esto se necesita ejecutar, llevar a un lugar de práctica para que puedas ver que si la receta que te dieron, el cómo hacerla hace todo el sentido. Porque puedes tener la receta y no saber cómo ejecutarla. Cuando yo arranqué mi negocio, me acuerdo que tenía la guía de The Fabulous Guide to Become an Image Consultant. Y esa guía... pues ahí decía qué hacer, pero yo de repente no sabía si lo estaba haciendo bien, si lo había interpretado correctamente y necesité apoyarme de alguien más. En ocasiones solas no podemos hacer este trabajo y solos. En ocasiones necesitas de una persona que objetivamente te vaya guiando para que con otros ojos, con una objetividad diferente, te pueda decir si vas por buen camino o no, para que luego ya tú te arranques solo. Como cualquier coach de gimnasio, que al principio te hace los ejercicios de las pesas, te dice cómo le hagas, cómo lo vayas plasmando, y luego ya tú solito ya sabes cómo hacerlo. Y a lo mejor si quieres subir de nivel, pues vas a tener que volver a recurrir a ese coach, porque a lo mejor esa nueva dinámica o nueva actividad, pues no la sabes gestionar sola. La idea de este podcast el día de hoy es cómo podemos estar preparadas para este segundo semestre, para lo que queremos alcanzar, para saber si tenemos claro cuál es nuestro propósito. Recientemente, en el podcast pasado, les dije que mi hijo me había pedido algunos consejos ahora que se graduaba, y entre ellos le dije, tienes que hacer tu propósito y tienes que definir, yo le dije el Ikigai, porque es una forma bien fácil de definir su propósito y tener claro hacia dónde quieren ir, porque si no, se vuelve como muy confuso y muy abrumador estar ejecutando y no tener un resultado fijo porque no sé ni siquiera a dónde voy. Entonces, si no tenemos claro ese propósito de a dónde quiero llegar en el corto, en el mediano, en el largo plazo, las metas son diferentes, porque puedes tener metas alcanzables en tu presupuesto del año, pero eso no tiene nada que ver con quien tú quieres ser. Te acabo de decir que yo pensaba que yo quisiera ser exitosa. No te lo acabo de decir. Lo dije en el podcast pasado. Yo quería ser exitosa, pero no tenía claro cuál era mi propósito y hacia dónde quería llegar. No visualizaba más allá del glamour de lo que quería hacer. Si yo pudiera transmitirle todo esto a más mujeres para que no se quede como en un sueño, en la emoción de tener, sino que tengan una estrategia bien plasmada de esto es lo que quiero, qué necesito aprender para esto que quiero, para que me lleve a este segundo lugar, para que de este segundo lugar yo pueda dirigir tal cual cosa,
Va a haber habilidades técnicas que tendrás que aprender, pero también hay muchas herramientas de soft skills, de liderazgo, de comunicación, de poder, de cómo ayude a potenciar y hacerte visible en la vida profesional, porque eso es lo que te va a poder ayudar a sobresalir para que, estamos hablando de este segundo semestre del año, puedas por lo menos tener más claridad de a dónde llegar. Porque si no llega al final del año frustrado, tengo amigas queridas del alma que de broma decimos, ¿no? Yo nadando de muertito mientras termina el año para ya acabé mi presupuesto para que termine. Y yo creo que la idea no sería eso. La idea sería decir, estoy terminando el año con todo porque voy por más para el año que viene, porque voy a crecer, porque voy a trascender, porque voy a dejar un mejor lugar en donde trabajar, porque formé equipos, porque supe enfrentarme a autoridades cuando sentí que era retador, porque ya no me intimida estar en un consejo directivo y hablar con estas personas. Yo tenía una clienta que sabe que ahora es mi amiga y que le digo, qué chistoso que llegaba a presentar, bueno, no qué chistoso, decimos, qué aterrador era que llegaba a presentar y decía, ¿qué le voy a decir a estos señores? Y qué miedo. Y yo le comentaba y le compartía, pues tú solo estás para agregar valor. Y además tú eres dueña de la información, tú sabes lo que está pasando en tu área. Entonces, ¿qué te pueden decir? Tú tienes, y mientras estés preparada, tú tienes la posibilidad de enfrentarlos. Y entonces ya no se ven como monstruos, ya se ven como seres humanos normales como uno, que simplemente van a tener preguntas pero que no tienen nada que ver contigo. Todas esas veces que cedimos el poder pensando en qué va a pensar de mí, en que me intimida la persona con más autoridad, en que qué pasa si digo lo que no era correcto, todos esos momentos que nos quitamos valor son posibilidades de crecimiento en donde todas las mujeres que han tenido la posibilidad de tener estas herramientas para enfrentarse a estos retos que sí son intimidantes, yo no voy a decir que no, pero cuando ya lo ves con otra perspectiva dices, no, o sea, ¿por qué si esa persona es un ser humano como yo le voy a tener miedo al dar una presentación de la que sí me preparé? Entonces, saber hablar en público, perder ese miedo escénico, estar preparada, el tener todos los aprendizajes necesarios y el poder tener todas estas herramientas es algo que me emociona compartir con la gente. Eso, cómo llevar negociaciones, cómo vender mejor, cómo asegurarte que cuando estás vendiendo no tienes esta culpa de decir, ay, va a sentir que le quiero vender y qué va a decir si está muy caro y a lo mejor negociar con él, esta persona, seguro me va a decir que no o seguro ellos van a decir que tienen menos dinero y ya le cedí mi poder al resto de las personas en lugar de a lo que yo hago y en lo que yo soy. Entonces, mientras logremos reconocer quiénes somos, mientras logremos tener claridad de a dónde vamos, mientras logremos entender que hay ciertas herramientas para ciertos momentos específicos, desde cómo dar retroalimentación, desde cómo comunicar mejor, cómo conectar con las emociones, cómo hacer a otros más importantes, cómo demostrarle a la gente que estamos aquí para agregar valor, todas esas herramientas que me emocionan y que las tengo aquí en Top of Mind y que me han funcionado en mis últimos 31 años de vida profesional, las voy a compartir en un programa que se llama Lidera. Lidera fue un programa que originalmente diseñé en pandemia para crear estas herramientas para todo el mundo. De pronto, este año decidí que solo quiero impartirla para mujeres. Si eres hombre y estás escuchando y estás interesado, mándame un correo y vemos si abrimos un programa alterno para hombres y mujeres. Yo estoy convencida que todos lo necesitamos. Sin embargo, como estoy en modo quiero que más mujeres superen estos retos y tengan estas herramientas y lleguen a su segundo semestre del año pensando que también son capaces de ocupar esos puestos de nivel de poder y que no es solo para algunas, que no solo hay algunas elegidas y privilegiadas, iluminadas, que logran tener puestos directivos, sino que haya más mujeres desarrollándose profesionalmente porque tienen esa capacidad técnica, pero adicionalmente saben cómo enfrentarlo con todo lo que necesitamos para comunicar esta influencia, persuadir, tener esta autoridad, proyectar credibilidad, generar confianza y trabajar en equipo. Todo esto lo voy a estar compartiendo para Lidera, que el siguiente programa de Lidera será en agosto. Así que si estás escuchando este podcast y estás interesada, vamos a hacer un webinar próximamente en donde específicamente habla del lenguaje de poder. Y a raíz de ese webinar vamos a arrancar en agosto con un nuevo programa de Lidera para compartir todas estas herramientas, en donde las mujeres que participen van a traer sus propios retos, qué es lo que más les detiene en estos obstáculos de crecimiento, cómo quisieran ver esta posibilidad. Estos programas solo los he dado los últimos 13 años dentro de organizaciones. Lo hice en pandemia una vez para el público en general y luego me volví a enfocar en mis clientes corporativos. Sin embargo,
pienso que habrá muchas personas que a lo mejor en su institución no se los están impartiendo y que les interese aprender más. Y aparte, no solo de mí, de la comunidad que se genera, porque habrá otras mujeres de las que van a aprender su propia trayectoria, su propia vida, su propio camino, y que esto es un enriquecimiento de intelectual, de experiencias, que no te los da en cualquier momento. Yo estoy convencida que en las organizaciones vas por los pasillos y hablas de los reportes, cuéntame cómo va, qué quieres, pero no te detienes a decir, oye, fíjate lo que hice, esto me funcionó, cambié mi comunicación, impactó mejor. Eso no lo comparten. Y la gente no pregunta, oye, ¿cómo es que le haces para vender tan bien? ¿Cómo le haces para presentar también en una ponencia? ¿O cómo haces para que todo el mundo te escuche cuando pareciera que nadie te quiere escuchar? No se lo preguntan en las organizaciones, así que si eres parte de una organización en donde te interesa tener estas herramientas, no sentirte tan sola en el camino, aprender de más mujeres, más estas herramientas que están ya predefinidas, que sé que funcionan, que potencian tu presencia ejecutiva y te ayudan a trascender y a dejar un legado, búscame porque estamos abiertas a platicar contigo si tienes dudas y porque lo lanzamos en agosto. Tendrá un precio preferencial para las primeras personas que se registran y que se meten a este webinar de El lenguaje de poder. Así que bueno, feliz de compartir contigo y parece mentira, pero sí, ya llega junio y queremos arrancar el segundo semestre de este año con todo y no esperando a que las cosas pasen, sino hacer que las cosas sucedan.